Actualmente ha sido coordinadora y docente de varios cursos sobre África subsahariana en el Instituto Universitario de Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido representante entre el 94 y el 96 del Centro de Estudios Africanos de Barcelona, también en Madrid. Y dictó el primer seminario sobre literatura de África negra en el mundo hispanohablante en el Centro de Información y Documentación Africana también de Madrid. Enseñó, impartió seminarios y conferencias sobre el tema en la Escuela Normal de Yaoundé, de Camerún, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana de México, en la Universidad de Jujuy, nuestra universidad aquí de Argentina, compartimos, en la Universidad Popular de Oslo, en el Centro de Estudios Africanos de Barcelona, en la Universidad de La Habana, y participó en instancias de embajada, tanto en el caso de Sudáfrica como de Francia, en la Ciudad de México, también en la Universidad de Cuernavaca y en Puebla. Bueno, el orgullo de tenerla aquí en el museo como docente. Ha trabajado en Camerún, ha sido coordinadora de la ONG Movimiento por la Paz en Puerto Príncipe, en Haití, y es autora de numerosos artículos sobre la temática y a su vez coautora de diferentes libros. Entre ellos algunos editados por la Universidad de Murcia. Así que, bueno, un lujo. A todos y lo vamos a disfrutar. Mil gracias. Bueno, estamos en confianza y en familia. Les cuento que esto ha sido totalmente sorpresivo, porque yo no pensaba venir hasta el próximo año, pero bueno, le dan un galardón a mi hijo menor, y dije, tenemos que venir todos en familia, y yo estaba justamente preparando la última unidad del curso sobre literatura, sobre 7 escritoras africanas, y Chimamanda, que yo la tenía un poquito como lejos, me parecía demasiado exitosa, demasiado occidental, demasiado galardonada, porque bueno, una siempre estaba, yo al menos siempre estoy con, bueno, dar voz a las que no tienen voz. Entonces, Chimamanda, todo el mundo la conoce, al menos en el mundillo de la literatura y también del feminismo internacional. Y de pronto me empiezo a apasionar, sale lo del premio este, y digo, sale del viaje, y dije, tengo que hablar sobre Chimamanda. Y entonces, bueno, agradecer por supuesto al museo, que es bueno, es un poco la casa de todas las mujeres de Argentina, yo la siento así, ¿no es? Como llegar a casa, ¿no? Una casa donde están las hermanas. Bueno, entonces, de ahí surge esta charla, que bueno, espero que sea de su agrado. Me van diciendo, si quieren, quizá vamos a, como ustedes saben, todo lo que fue trata de esclavos salió del Golfo de Guinea esencialmente. En fin, así que desde ya nos estamos encontrando con un país muy rico, muy vibrante, muy desgarrado también históricamente, y de ahí también el título de Entre exilios y raíces, ¿no? Seguimos, por favor. Dentro de Nigeria, vamos a ver un poquito, es enorme Nigeria, como ustedes verán, comparado con Argentina no tanto, pero en general en el concierto de los países del mundo es bastante grande, con 924.000 kilómetros cuadrados, bueno, un montón de habitantes, una densidad poblacional enorme, no la he consignado aquí por cuestiones de espacio, pero fíjense, ya vamos complicándonos un poco. Hay al menos 250 grupos étnicos, pero más, se estima más de 500 lenguas locales. Eso significa que, aparte de los idiomas regionales,
hay idiomas, hay grupos étnicos que tienen varios dialectos o varias lenguas. Si queremos hablar de Goya, voy a contarles por qué estoy haciendo esta introducción. Las tres lenguas principales son el Hausa, el Igbo y el Yoruba. Y entre las tres dan el 60% de la población. Eso significa que el otro 40% está distribuido en el resto de grupos étnicos. Por supuesto, los tres son también idiomas vehiculares, es decir, puedo no ser Hausa, ni Igbo, ni Yoruba y hablar uno o los tres. Los africanos y las africanas son políglotas por excelencia. La gente puede decir, hablo 5 idiomas o 10, efectivamente, no necesariamente nadie es un lingüista universitario, la gente de la calle. Pero bueno, por supuesto, la lengua oficial, por supuesto no, pero bueno, la lengua oficial es el inglés. Sabemos que en Sudáfrica tenemos el inglés y otros idiomas africanos. Y tres religiones, las indígenas, lo que llaman algunos animistas o panteístas, etc., el cristianismo y el islam. Y esto va a ser un bullir de culturas, de visiones, de miradas, de inclusiones y exclusiones y por supuesto de exilios. Y vamos a ir al país Yoruba, por favor. Perdón, al país Igbo. Decíamos que está Nigeria. En la parte violeta es el país Igbo. ¿Es el? País Igbo. ¿Por qué estoy hablando de los Igbo? Porque Chimamanda Ngozi Adichie es una Igbo. Y si se fijan, gran parte del país Igbo está en Biafra, que es uno de los estados, de los 36 estados de Nigeria. ¿Alguien se acuerda de la guerra de Biafra? Bueno, veamos un poquito qué pasó con la guerra de Biafra. Seguimos, por favor. Fue entre mayo de 1967 cuando los Igbo, que normalmente son más prósperos y más educados que los Hausa, que fueron los de las independencias, dicen, bueno, nosotros somos una república independiente. ¿Por qué? Porque tenemos una sola cultura, una sola religión, un solo idioma, una sola línea de tradiciones. Y entonces, Biafra se constituye como esencialmente Igbo, pero si ustedes se fijan, hay el terreno de Biafra, en la superficie de Biafra, excede y no incluye totalmente, y excede en otros lados al país Igbo. Así que hubo mucha gente en Biafra que no era Igbo, que también sufrió la guerra de Biafra, que fue cruentísima. Empieza con 30.000, fíjense, masacrados en el norte del país. Y luego las víctimas se estima entre 500.000 a 3 millones. Yo no sé si se acuerdan de las hambrunas y de los niños de Biafra, ¿no? Entonces termina en el 70. Chimamanda nace en el 77 con sus abuelos entre estas víctimas fatales. Y la gran mayoría de la población Igbo en evacuación absoluta y aquí hay historias realmente magníficas y desgarradoras como es la historia de África, ¿no? Les recomiendo, hay un patriota Igbo, Christopher Okigbo, que es el gran poeta de los Igbo, y él decía, le reprochaban que escribiera en inglés y él decía, yo escribo en inglés para comunicarme con mis hermanos poetas del mundo, ¿no? De aquí también es Chinua Achebe, de Todo se derrumba, un escritor muy premiado, que aparte fue la gran voz de Chimamanda. Entonces, del país Igbo,
parte de Biafra, hay una gran diáspora. Entonces se van, y entre ellas hay una parte que se queda, una parte de la población que puede quedarse, pero siempre son los malvenidos, los mal recibidos, los exilados dentro de la misma Biafra. ¿Por qué? Porque están los Yoruba, que son mucho más numerosos, los Hausa, que tenían el poder militar y político, y los Igbo, que tenían el poder del conocimiento, ¿no? Y de sus lazos familiares. Entonces ahí ya vemos que hay una gran tensión y grandes exilios aún dentro de las mismas familias. Seguimos, por favor. Eso por un lado. Por otro lado, cuando me aproximo a Chimamanda, a mí me gustaban más las narradoras, ¿no? Las narradoras que por ahí no saben ningún idioma colonialista, y sin embargo se sientan a los atardeceres, cuentan las historias, las cosmogonías, los cuentos del origen del pueblo, ¿no? A chicos que son analfabetos, ellos son analfabetas, los chicos son analfabetos, gracias a Dios va eso avanzando, pero aún así me parecía como muy heroico. Y también me parecía heroica la griot, ¿no? la poetisa, la casi oráculo urbana de esas ciudades. Imagínense lo que son las grandes ciudades en Nigeria, Lagos. ¿Habían estado en Lagos? No, bueno, yo he estado y les aseguro que es apabullante, es de una intensidad que estuve muy feliz de irme a Camerún, que son mucho más relajados, entonces de pronto tener a Chimamanda toda divina, toda bien peinada, saliendo en Vogue, en Miss, con todos los premios, me hacía un gran desafío. Y vamos a adentrarnos un poquito en la historia de Chimamanda, por favor. Bueno, ella, como digo, nace en Enugu, tenía que decirlo, pero bueno, Nigeria, en 1977. Enugu es una ciudad enorme, y hay una gran universidad en la cual trabajaron sus padres. Ella pertenece a una clase bastante privilegiada. El padre era profesor universitario y ella era la madre de la primera mujer notario de Nigeria, ¿no? Entonces crece, pero bueno, se le va quedando chico en Enugu, y a los 19 años pasa a Estados Unidos, entre otras razones, porque tenía una hermana médica y que tenía una práctica médica, con lo cual ella se va a vivir a Estados Unidos y entra a una universidad bastante normalita. Luego inclusive se une a una universidad del Estado, que son las universidades más populares, digamos, en donde se supone que el nivel no es muy bueno, etcétera, etcétera. Y sin embargo ella empieza a estudiar, a producir literatura, a publicar, y ya salta a Yale, salta a las mejores universidades y hace un primer college, después se hace un master's, y en estos momentos tiene 16 doctorados honoris causa de las mejores universidades de Estados Unidos principalmente, pero también, bueno, de Edimburgo, de Lovaina, etc. Y después pensé, ¿por qué voy a ser tan prejuiciosa y me van a gustar solamente las mujeres esas súper sacrificadas que tienen, ¿no? Sacan de no sé dónde fuerzas para contar las historias de sus ancestros a los niños? Esta mujer también tiene algo enorme y está haciendo conocer la literatura africana, la mirada africana, la vivencia africana a todo el mundo, y por cierto a la vivencia feminista también. Seguimos, por favor. Ella comienza con imagínense, con creo que 20 años,
Comienza con una pieza de poemas que se llaman Decisiones, ¿no? Y firma Amanda N. Adichie. Y ahí vamos a ver un transcurso también, un trayecto desde el exilio de sí misma, porque luego ella descubre que es africana en Estados Unidos, descubre que es negra en Estados Unidos, y entonces, claro, trata un poco de occidentalizar su nombre, porque Chimamanda sonaba demasiado himno. Entonces se pone Amanda. Luego vamos a ver cómo ella de ese exilio de sí misma vuelve, ¿no? Y lo resuelve. Entonces, este es el único volumen de poesía que ella publica. Seguimos, por favor. Y luego hace una obra de teatro que, es decir, ella dice que es muy melodramática, que es la guerra de Biafra. Es decir, y eso es algo muy africano. Es decir, el suavizar, el tratar de no ver lo cruento, a veces hasta con humor, ¿no? De lo terrible y de lo atroz. Y se llama For Love of Biafra. Esta creo que no ha sido traducida al castellano ni tampoco la anterior. Pero luego ya se dedica, sigamos por favor, volvamos un poco antes, aquí tendría que haber estado. Luego ya se dedica al cuento, especialmente 3 novelas y varios ensayos. Los lugares en donde están situados, por supuesto, Biafra no puede salirse, el país Igbo no puede salirse de eso y sigue, y hay una gran tensión, siempre es, o muchas veces es la gente que viaja, que migra, que se exila, lo que le pasa, la confrontación, el choque cultural, ¿no? Especialmente para las mujeres. Guerra de Biafra, tradición, sí, racismo, por supuesto, machismo. Yo puse inseguridad, tendría que haber puesto violencia, hay mucha violencia. Viene de un país violento, viene de generaciones que han sido, han sido asesinados, sus abuelos han sido asesinados. Es muy autobiográfica, tendría que haber puesto autobiográfica. Y hay una perspectiva muy hermosa, porque tiene mucho humor. Es una perspectiva, no es nada idealizada, no es, los blancos son unos demonios horribles y espantosos, y los negros son maravillosos, todos buenos, no. Es bien crítica de ambas culturas, ¿no? Ahora sí, seguimos, aquí está. Y su primera novela, Libisco Púrpura, que está traducida, es nominada a 4 premios importantes y gana 3. Ha venido, por supuesto, ella publicando cosas desde hacía mucho tiempo también, ensayos, cuentos, etcétera, en periódicos de Estados Unidos principalmente. Pero fíjense qué buen comienzo. Y ya, por supuesto, firma con su verdadero nombre, Chimamanda. Fíjense que en el 2005 gana nada más y nada menos que el premio de Commonwealth, que no es poca cosa. Exacto, es para África y el internacional. El Orange y el Booker Prize son premios realmente muy prestigiosos, pero bueno, es nominada desde ya, es un gran logro. Seguimos, por favor.